creí que lo habíamos empezado a ver, pero no, simplemente me había puesto bueno, está cargando mi computadora. Me había puesto a revisar la presentación, entonces por eso creí que estaba. Ok, bueno, entonces les digo, vamos a empezar la clase. Y bueno, ahorita me está diciendo, ¿quién fue? Diana, dice que no entendiste la tarea de la ecuación. Ok, de todos modos, esa mañana la voy a resolver aquí en la clase para que veamos cómo se hacía. Entonces, bueno, vamos a empezar a proyectar la clase, el tema de equilibrio ácido-base. Y bueno, primero ahorita que empezamos el tema de equilibrio ácido-base, lo primero ¿cómo se llama? Me gusta que revisemos es el concepto de ácido, ¿sí? ¿Cuántos conceptos de ácidos conocemos? O sea, ¿cuántas definiciones de ácido y de base conocemos? Que nos acordemos. De 3, profe. ¿Cuáles son? Bueno, no sé qué, no me acuerdo tanto, pero pues sí está esta de Bronsted de que un ácido pues es un quesotona, la base que acepta el protón. No sé si la otra, la de Arrhenius, sea la de que forma iones hidrógeno o que cede hidrógeno, y luego la otra que es de formar OH, algo así. Sí, realmente sí, la de Bronsted, que es la que vamos a estar usando, sí, el ácido en un protón, la base acepta un protón. La Arrhenius es muy similar, simplemente es en presencia de agua, forma iones hidroxilo o iones hidronio, pero pues, realmente es lo mismo. Sí, y la que sí es diferente es la de Lewis, ¿sí? El ácido y base de Lewis, en lugar de ser protones, lo que maneja son electrones, ¿sí? Entonces, las ácidos y bases de Lewis se manejan mucho, sobre todo para la química orgánica, son los que regulan mucho las reacciones químicas, ¿sí? Entonces, ahorita, sí, como tarea, se las voy a subir. Esta es una tarea pequeñita, simplemente que me pongan la definición de ácido y base de Lewis y algún ejemplo de un ácido base de Lewis y comparación con lo que es un ácido y una base de Bronsted. O sea, que vean las similitudes y las diferencias entre los dos conceptos, ¿sí? Entonces, digo, lo que nosotros vamos a estar trabajando ahorita en el curso, la definición de ácido y base de Bronsted, ¿sí? Que una característica bien importante de la definición de ácido y base de Bronsted es que siempre manejan los pares conjugados, ¿sí? Por ejemplo, si fijan, yo tengo el ácido acético en presencia de agua, ¿sí? El ácido acético le va a donar un protón al agua, ¿sí? Entonces, el ácido acético actúa como ácido y el agua actúa como una base porque está recibiendo el protón del ácido, ¿sí? Entonces me queda la base 1, que sería la base conjugada del ácido acético, me queda su base conjugada, que sería el acetato, y la base 2 se transformó en el ácido conjugado iones hidróneo, ¿sí? Entonces simplemente lo que vemos es el protón que libera una molécula tiene que recibirlo otra molécula, ¿sí? Entonces, la molécula que dona el protón se llama ácido, la molécula que recibe el protón se llama base, ¿sí? Y el ácido se transforma en su base conjugada, la base se transforma en su ácido conjugado, ¿sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, si yo tengo una base, ¿cómo se llama? Perdón, el amoníaco, ¿sí? Es una base que reacciona con el agua
En esta ocasión el agua se comporta como un ácido, le va a ceder un protón al amoníaco para producirme el ácido conjugado amonio, ¿sí? Y el agua se transforma en la base conjugada, que sería el hidróxido, ¿sí? Entonces realmente tenemos el hidróxido de amonio, ¿sí? Entonces, y se fijan, el agua actúa tanto, o sea, si nos fijamos, actuaba como base y actuaba como ácido, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos moléculas de agua interaccionando entre sí, una molécula le va a ceder un protón a la otra, formando el ion hidronio, y se quedaría la base conjugada, ¿sí? Vamos a analizar bueno, cada uno de ellos tendría un equilibrio químico, ahorita los vamos a ir viendo. Vamos a analizar, bueno, y también otra característica, se fijan, el agua actúa tanto como ácido como base, ¿sí? Entonces, una molécula que actúa tanto como ácido como base se conoce como especie anfiprótica o anfótero, ¿sí? Y entonces, si yo planteo mi equilibrio químico de esta reacción, agua más agua me da iones hidronio más iones hidroxilo, ¿sí? Tendría una constante de equilibrio Kc, que sería iones hidronio entre iones hidroxilo, ¿sí? Y aquí estoy poniendo entre la concentración de agua elevado al cuadrado. Sin embargo, si nos acordamos, la concentración de agua es un líquido puro, es constante, pasa multiplicando a Kc, ¿sí? Con lo cual, Kc por la concentración de agua elevado al cuadrado se conoce como una nueva constante, Kw, que es la constante de ionización del agua, y Kw es igual a iones hidronio por iones hidroxilo, ¿sí? ¿Nos acordamos cuánto vale Kw? 14. 14, bueno, sí, bueno, 1 por 10 a la menos 14. Vamos a ver si aquí sí. Kw vale igual a 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Y déjenme salirme tantito. Porque vamos a aprovechar y dijimos, bueno, vimos que Kw era igual a iones hidronio por iones hidroxilo, y esto era igual a 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? ¿Esto qué me dice? Pues que, se fijan, es una constante mucho menor de 1, ¿sí? Vamos a regresar, sí, es una constante mucho menor de 1, con lo cual lo que me dice es que mi sistema está desplazado hacia los reactivos, es decir, el agua prácticamente no se disocia, ¿sí? Vamos a desarrollar por ejemplo, hace ratito me decían que Kw varía 14. Realmente lo que vale 14 es pKw, ¿sí? Si nos acordamos la definición, mi definición de pH, déjenme ver una cosa, es que me voy a salir tantito porque creo, según yo, tenía otra presentación, que es la que había estado trabajando.
Sí, sí, es que ya decía yo que tenía otra presentación que es la que había estado trabajando, que me acordaba que había estado trabajando, pero de repente no me acordaba dónde estaba. Pero no, de todos modos, según yo había trabajado en otra presentación que tenía. Ok, vamos a regresar. Simplemente lo había estado desarrollando un poco más. Y habíamos dicho, bueno, KW es igual a iones hidronio y A por iones hidroxilo, ¿sí? ¿Cuál es la definición de pH? ¿Sí? Cuando me hablan de pH, ¿qué es pH? Pues vendría a ser el potencial hidrógeno, que es como la capacidad que tiene un líquido para ceder los protones al agua. Sí, es una forma de medir el potencial de hidrógeno, es decir, la concentración de iones de hidronio en el agua, ¿sí? ¿Y se acuerdan cuál es la fórmula que usamos para medir pH? El menos logaritmo de la Ajá, concentración. sí. Mi pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidronio, ¿sí? Y de hecho, bueno, ¿por qué usamos pH como menos logaritmo de iones hidronio? ¿Sí? Porque, bueno, la concentración de iones hidronio siempre es una concentración pequeña, con lo cual, por ejemplo, yo voy a tener una concentración de 1.5 por 10 a la menos 4, o 3.3 por 10 a la menos 5, etcétera. Entonces, como no me gusta manejar valores con exponentes, ¿sí? Si yo le aplico el logaritmo a un valor con un exponente, el exponente baja y ¿cómo se llama? Eh, Simplifico mi número, ¿sí? Y el valor menos es como mi concentración es menor de 1, el logaritmo se hace en la calculadora, calculan el valor de, de cualquier, ¿cómo se llama? Número menor de 1, van a ver que el logaritmo les da un valor negativo, ¿sí? Entonces, como quiero tener valores positivos, simplemente le cambio el signo, entonces sería menos logaritmo de iones hidrógeno, ¿sí? Entonces, y realmente cuando yo estoy en química, cuando veo una P minúscula seguida de algún elemento, ¿sí? Realmente esta P es menos logaritmo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces voy a encontrarme P Na, ¿sí? Esto sería igual a menos logaritmo de la concentración de sodio, ¿sí? Por ejemplo, también otras veces vemos Pm es igual a menos logaritmo de la concentración de cualquier metal, ¿sí? PSA es menos logaritmo de una concentración de calcio, etcétera, ¿sí? Entonces, el menos, el P es simplemente menos logaritmo, ¿sí? Entonces, si yo voy a borrar esto, porque voy a borrarlo para poder hacer ahorita unos cálculos.
si a todo esto yo le aplico menos logaritmo, ¿sí? Me quedaría menos logaritmo de KW es igual a menos logaritmo de iones hidronio por iones hidroxilo, ¿sí? Yo sé que menos logaritmo es igual a P, entonces esto sería PKW, ¿sí? Y esto sería igual, si nos acordamos las leyes de los logaritmos, logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más logaritmo de B. Entonces, si se fijan, como yo aquí tengo menos logaritmo de iones hidronio por iones hidroxilo, lo que me va a quedar es menos logaritmo de iones hidronio menos logaritmo de iones hidroxilo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, pues simplemente aplicar una de las leyes de los logaritmos. Entonces, y como menos logaritmo de iones hidronio, bueno, PKW es igual, menos logaritmo de iones hidronio es igual a pH, menos logaritmo, esto es pH, y esto aquí es pOH, ¿sí? Con lo cual, PKW es igual a pH más pOH, ¿sí? Y es igual a menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. Entonces me queda que PKW es igual a pH más pOH y esto es igual a 14, ¿sí? Que esta es la fórmula que siempre me han dado, pH más pOH es igual a 14, ¿sí? Entonces, esta fórmula aquí se deriva de mi KW, que es el equilibrio del agua, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando hablamos de ácidos, bueno, voy a estar hablando ahorita en el curso es realmente ácidos y bases, ¿sí? Por comodidad siempre hablo de ácido, pero bueno, el concepto se aplica también para las bases, ¿sí? Tenemos ácidos y bases fuertes y débiles, ¿sí? Entonces, un ácido fuerte va a ser aquel que, bueno, si yo tengo la concentración inicial de mi ácido fuerte, ¿sí? Una concentración 1 molar, lo pongo en agua y se disocia totalmente, ¿sí? Voy a tener una concentración 1 molar de iones hidronio y una concentración 1 molar de su base conjugada, ¿sí? Mi ácido se va a disociar totalmente, ¿sí? Cuando yo tengo un ácido débil, se fijan, yo tengo una concentración inicial de, por ejemplo, 1 molar, ¿sí? Cuando se disocia, me va a quedar una cantidad muy grande como ácido y me va a quedar una cantidad pequeñita disociada, así como el iones hidronio y como la base conjugada. Sí, es decir, un ácido o una base débil son aquellas que se disocian parcialmente, ¿sí? La molécula, un porcentaje muy elevado queda en forma del ácido o la base original y solamente un porcentaje pequeñito se va a estar disociando, ¿sí? Dentro de los ácidos fuertes tenemos el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico, el sulfúrico. Después, por ejemplo, el fluorhídrico, el clorhídrico, el bromhídrico son ácidos fuertes. El ácido yodhídrico ya no es un ácido fuerte, ya es un ácido débil. Dentro de los ácidos débiles es un ácido fuerte, pero ya el ácido yodhídrico ya no es considerado como un ácido fuerte. Si entonces se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ácidos fuertes. Todos los demás ácidos van a ser ácidos débiles. Dentro de las bases fuertes vamos a tener los metales alcalinos y algunos alcalinotérreos forman bases fuertes. Dentro de los alcalinos tendríamos hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio, ¿sí?
Dentro de los alcalinoterrios tenemos hidróxido de berilio y magnesio son insolubles, calcio, estroncio son solubles y bario es parcialmente soluble, ¿sí? Entonces, se fijan, tenemos también muy pocos ácidos fuertes y muy pocas bases fuertes. Casi todas mis moléculas, mis ácidos van a ser ácidos débiles o bases débiles, ¿sí? Y por ejemplo, aquí tengo una representación un poco pues, simple de lo que ocurre. Si se fijan, yo tengo mi ácido clorhídrico. Si lo pongo en disolución acuosa, veo que todo mi ácido clorhídrico va a estar disociado como cloruro y como iones hidróneo, ¿sí? Lo tengo en mi disolución totalmente disociado. Si yo tengo el ácido fluorhídrico, que es un ácido ya relativamente débil, se fijan, voy a tener mis moléculas de agua, voy a tener un porcentaje grande de ácido fluorhídrico y voy a tener un poquito, se fijan, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de ácido fluorhídrico y solamente una molécula de fluoruro y de iones hidróneos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se disocia parcialmente, ¿sí? Entonces, un ácido débil es aquella molécula que se disocia parcialmente, tiene una disociación o ionización limitada, ¿sí? Y viene dado por un equilibrio químico, ¿sí? El equilibrio químico que se da es, tengo mi ácido débil, que vamos a manejarlo como HA, más el agua, me va a formar iones hidronio más la base conjugada, ¿sí? Pregunta, aquí en esta sistema, si yo les pidiera que me dijeran cuáles son los pares conjugados, ¿cuáles serían? Si se fijan, yo tendría mi ácido, forma mi base conjugada, ¿sí? Y el agua que actúa como base conjugada, forma mi ácido débil, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que identificar mi ácido con su base conjugada y la base débil, en este caso el agua, que actúa como una base, y su ácido conjugado, ¿sí? Esto es un equilibrio químico, entonces como es un equilibrio químico, va a tener una constante de equilibrio, ¿sí? Se conoce como constante de ionización ácida o constante de acidez, y va a venir dada por mi constante de acidez, es igual a la concentración de iones hidronio por la concentración de la base conjugada entre la concentración de mi ácido, ¿sí? Nos acordamos, el agua no participa porque es un líquido puro, ¿sí? Entonces, esta es mi constante de acidez de un ácido débil, ¿sí? Entonces, iones hidronio por la base conjugada sobre la concentración de mi ácido. Entre mayor sea el valor de la constante de acidez, mayor es la concentración de iones hidronio que yo tengo en disolución y mi ácido es más fuerte. Sí, es decir, si yo tengo un ácido que tiene una constante de acidez de 1.5 por 10 a la menos 6 y otro que tiene una constante de 3.5 por 10 a la menos 4, ¿sí? El segundo ácido sería un ácido más fuerte que el primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque su constante de acidez es mayor. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. ¿Qué de acuerdo? Yo Bueno, no entendí muy bien, profe. ¿Podría repetirlo de nuevo, por favor? ok. Bueno, sí entendiste lo de cómo se calcula la constante de acidez, ¿no? Sí, eso sí. Sí, ok. Déjenme, voy a ver una cosa. Es que yo me acuerdo que había desarrollado lo del pH, pero bueno. Vamos a ver que hay diferentes moléculas, o sea, tengo diferentes ácidos, ¿sí? Y, por ejemplo, voy a tener una molécula A, un ácido A,
Sí, por ejemplo, tengo A1H que tiene una constante 1.5 por 10 a la menos 5. Y tengo otra molécula 2 que tiene una constante de 3 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Debido a que 3 por 10 a la menos 3 es mayor que 1.5 por 10 a la menos 5, ¿sí? Este ácido, voy a decir que es un ácido más fuerte que el ácido 1, ¿sí? Entonces, es eso, entre mayor sea la constante de acidez, mayor va a ser la fuerza de mi ácido, ¿sí? Tengo lo mismo para mis bases, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el amoníaco. El amoníaco más agua me va a formar amonio más hidróxido, ¿sí? Esto tiene una constante de ionización básica o constante de basicidad, ¿sí? Que se nos conoce como Kb, y va a ser igual, Kb va a ser igual a la concentración de la base del ácido conjugado, ¿sí? Del amonio, por la concentración del hidróxido entre la concentración de mi base, ¿sí? Entonces, fijan, constante acidez involucra siempre iones hidronio, constante basicidad involucra siempre iones hidroxilo, ¿sí? Entonces, si yo veo una molécula y que durante su disociación forma iones hidroxilo, sé que voy a usar Kb para describirlo. Si veo una molécula que libera iones hidronio, voy a usar constante de acidez, ¿sí? Entonces, tengo la constante de acidez K, que sería iones hidronio por la base conjugada entre el ácido, y la constante de basicidad sería el ácido conjugado por iones hidroxilo entre la base débil. ¿De acuerdo? Entonces son mis dos tipos de constantes de acidez. Ahora bien, ¿qué pasa? Se fijan, yo tengo el amoníaco más agua me va a dar amonio más hidróxido, ¿sí? Esto está regulado por una constante Kb, que era amonio por hidróxido entre amoníaco, ¿sí? Sin embargo, si se fijan, a su vez, el amonio más agua me va a dar amoníaco más iones hidronio, ¿sí? Es lo que les decía. Si yo en mi sistema tengo que se libera OHs, voy a calcular Kb. Si veo que se liberan iones hidronio, voy a calcular constante de acidez, ¿sí? Entonces, se fijan, y yo tengo el amoníaco, me forma el amonio, y el amonio me forma el amoníaco, ¿sí? ¿Qué pasa si yo multiplico constante de acidez por constante de basicidad? ¿Sí? En las cuales, ¿sí? Se fijan, constante de acidez es amonio por hidróxido sobre amoníaco. La constante de acidez es amoníaco por hidronio entre amonio. ¿De acuerdo? ¿Se fijan? Con lo cual, si nos fijamos, yo tengo aquí amonio, se elimina con este amonio acá, amoníaco, se elimina con este amoníaco de aquí, y me queda entonces que es iones hidronio por iones hidroxilo, ¿sí? Entonces, si yo multiplico la constante de acidez por la constante de basicidad de la misma especie, si se fijan aquí, tengo amoníaco y amonio y tengo los dos equilibrios, ¿sí? También, si nos acordamos, habíamos dicho que Kw era iones hidronio por iones hidroxilo, ¿sí? Con lo cual, Kw, que era iones hidronio por iones hidroxilo, es igual a constante acidez por constante de basicidad, ¿sí? Es decir, la constante acidez por la constante de basicidad siempre va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? O sea, esto siempre va a ser igual, ¿sí? ¿Qué me dice eso? Que cuanto más fuerte sea un ácido,
más débil va a ser su base conjugada. Y bueno, me acuerdo, esta era la diapositiva que se había hecho, donde se había explicado. Lo que pasa es que la tenía más abajo, la voy a subir para más arriba, ¿sí? Bueno, lo que les había dicho, ¿sí? pH es simplemente menos logaritmo de iones hidronio, y la P antes de cualquier unidad expresa menos logaritmo de esa unidad, ¿sí? Si tiene sodio, podríamos expresarlo como PNA, ¿sí? Las constantes de acidez y de basicidad las podemos expresar tanto como constante acidez o como pKa o pKb, ¿sí? Donde pKa sería igual a menos logaritmo de la constante de acidez y pKb sería menos logaritmo de la constante de basicidad, ¿sí? Y la constante de ionización del agua, Kw, se expresa con pKw, que vale 14, ¿sí? Con lo cual, se fijan, tenemos las dos ecuaciones. Kw es igual a iones hidronio por iones hidroxilo, y Kw es igual a constante de acidez por la constante de basicidad, ¿sí? Lo que habíamos dicho, ¿sí? Si yo le aplico menos logaritmo a toda la expresión, llegamos a menos logaritmo de Kw es igual a menos logaritmo de iones hidronio por menos logaritmo de iones hidroxilo, y me queda que pKw es igual a pH más pOH, ¿sí? O pKw es igual a pKa más pKb, ¿sí? Esto me sirve porque vamos a tener una serie de tablas de constantes de acidez. Por ejemplo, yo tengo aquí lo que es, decía, si tengo ácidos fuertes, ¿sí? Que van a valer, tienen sus valores de las constantes, son muy altas, y tenemos ácidos débiles, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el ácido fórmico, que me forma formiato y tiene una constante de 1.8 por 10⁻⁴. El ácido fórmico es un ácido más fuerte que el ácido, por ejemplo, eh, carbónico, que tiene una constante de 4.3 por 10⁻⁷, ¿sí? Entonces, entre mayor sea la constante de acidez, mayor va a ser su fuerza como ácido, ¿sí? Y es importante que nos acordemos, ¿sí? Que yo puedo usar constante de acidez o pKa, donde pKa era igual a menos logaritmo de la constante de acidez, porque se fijan, ¿cómo se llama? Yo tengo tablas en las cuales me van a venir las constantes de acidez y tablas en las cuales me van a venir las, ¿cómo se llama? Las pKs, ¿sí? Y yo tengo que ser capaz de transformar de valores de pKs a valores de constantes de acidez o viceversa para poder resolver problemas, ¿sí? Y bueno, al igual que los vimos en equilibrio químico, yo puedo tener tres tipos de problemas, ¿sí? Puedo calcular el valor de la constante a partir de las concentraciones de equilibrio. Puedo calcular las concentraciones de equilibrio a partir de las constantes de equilibrio. Y puedo calcular concentraciones iniciales, cambio o en el equilibrio a partir de informaciones parciales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es... vamos a hacer unos ejercicios ahorita.
lo que hice fue de la diapositiva que teníamos hace ratito. Sí. Por ejemplo, se fijan, tomé la tabla donde venían los valores de pKs, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se fijan, bueno, aquí tengo diferentes moléculas y me dice que mi ácido salicílico tiene un pKa de 3, el ibuprofeno, que es un medicamento que usamos para el dolor, ¿sí? Tiene un valor de 4.4. El ácido acetil salicílico, que es la aspirina, tiene un pKa de 3.49. Y la clorotiazida tiene un valor de 6.8, ¿sí? Y pues estoy poniendo que la efedrina tiene un pKa de 9.36. Lo que quiero que hagamos ahorita es... Vamos a ponerlo. Quiero que me calculen cuánto va la constante de acidez y la constante de basicidad para estos 4 moléculas, ¿sí? Para el ácido acetilsalicílico, para el ibuprofeno, para la clorotiazida y para la efedrina, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a irlos calculando, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que ir haciendo es calcular mi constante de acidez. Entonces, si quieren, váyanlo haciendo. Vamos haciendo los cálculos para el ácido salicílico. Si quieren, yo hago el primero el ácido salicílico y ahorita calculamos los demás, ¿sí? Entonces, yo sé que mi pKa es igual a menos logaritmo de la constante de acidez, ¿verdad? Entonces, si yo sé que mi pKa es igual a menos logaritmo de la constante de acidez, ¿cómo puedo calcular la constante de acidez? Aplicando el inverso del logaritmo. Ajá, aplicando el inverso del logaritmo, que sería igual a 10 elevado a la menos pKa, ¿verdad? Entonces, mi constante de acidez sería igual a, ¿cómo se llama? 10 elevado a la menos 3, pues me da directamente 1 por 10 a la menos 3, ¿sí? Es decir, la constante de acidez para ácido salicílico sería 1.1 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y vamos a evaluar el ácido acetil salicílico, ¿sí? El ácido acetil salicílico, mi pKa vale 3.49. Entonces, calcúlenme cuánto vale la constante de acidez. ¿Ya calcularon cuánto les dio el pK, la constante de acidez? Sí, ¿Cuánto te dio? me dio 3.236 por 10 a la menos 4. Ujú. Vamos a redondearlo. Sí, sería, por ejemplo, para el segundo caso, mi
constante de acidez será igual a 10 elevado a la menos 3.49 y esto me iba a dar a 3.24 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Vamos a... Voy a meter una cosa. O sea, ahorita, se fijan, es bien importante transformar valores de por ejemplo, constantes de acidez a pKs o de iones hidróneos a pHs. ¿Sí? Entonces, vamos a ir haciendo unos ejercicios ahorita. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con pHs. Tengo un pH de, vamos a poner, por ejemplo, 5.8, 7.4, 6.5, 1.3. A partir de estos pHs, calcúlenme la concentración de iones hidróneo. Vamos a hacer este ejercicio primero y después vamos a hacer el ejercicio también de, a partir de la concentración de iones hidróneo, calcular mi pH. ¿Sí? A lo mejor vamos a empezar primero con esto. ¿Sí? Si yo tengo una concentración de iones hidróneo de, por ejemplo, 1.8 por 10 a la menos 5 y de 4.3 por 10 a la menos 7, calcúlenme el pH para estas dos disoluciones. Mi pH para el primer caso sería igual a menos logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto les dio ese valor? 4.74. 4.74, ¿verdad? Y hagan el de abajo. Da 6.36. 6.36, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un análisis de estos dos resultados y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Se fijan, el primer caso, mi concentración era 1.8 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Y mi pH me dio 4.74. En el segundo caso, mi concentración era 4.3 por 10 a la menos 7 y mi pH me dio 6.36, ¿sí? Entonces, ¿ven algún comportamiento en esto? Que entre menor concentración de iones hidrógeno haya más alto es el pH. Sí, eso sí. Pero bueno, digamos que ahorita lo que me interesa es ver el valor numérico. Sí, vamos a analizarlo. ¿Se fijan? Yo aquí tenía un valor 10 a la menos 5, ¿verdad? Y 10 a la menos 7, ¿sí? Si tengo un valor 1.8 por 10 a la menos 5, ¿se fijan? Me da 4.74. Si tengo un valor de 10 a la menos 7, me da 6.36, ¿sí? Entonces, bueno, voy a darles
ahorita ahorita lo vamos a rellenar. Por ejemplo, tengo una concentración de iones hidronio de, ahorita lo tacho esto porque no me interesa. Vamos a poner, y vamos a hacer un análisis. 1.5 por 10 a la menos 6. 5.5 por 10 a la menos 6 y 8.5 por 10 a la menos 6 y 9.5 por 10 a la menos 6. Calcúlenme el pH de estas disoluciones. ¿Sí? ¿Cuál es el pH de una disolución 1.5 por 10 a la menos 6? 5.32. 5.82, ¿verdad? Del segundo, 5.25. 5.25. Del tercero, 5.07. 5.07. Y del cuarto, 5.02. 5.02. ¿Podemos sacar alguna conclusión de este ejercicio que hicimos ahorita? Que todos los que están elevados a la 6 tienen un pH de 5. Ajá. Todos los que están elevados a la menos 6 tienen un pH de 5, ¿sí? Eso es el primer punto. El segundo punto, ¿se fijan? Cuando yo tengo un valor de 1.5, mi valor es 5.82. Cuando tengo un valor de 9.5, tengo un valor de 5.02. Es decir, entre mayor sea el número que está antes del exponente, menor va a ser el valor que está después del punto, ¿sí? Entonces, y aquí un poco la ¿cómo se llama? Conclusión, bueno, la forma, o sea, lo que quiero que veamos es, si yo tengo un valor de 10 a la menos 6, mi pH va a estar entre 5 y 6. Si tengo un valor de 10 a la menos 8, mi pH va a estar entre 7 y 8. Si tengo un valor de 10 a la menos 3, mi pH va a estar entre 2 y 3, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un exponente, el pH va a estar, o el P, lo que sea, va a estar entre ese exponente y el número anterior, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios más. No lo verlo todo, pero más o menos por la mayoría, ¿sí? Vamos a poner aquí voy a poner iones hidronio. Entonces, por ejemplo, 3.5 por 10 a la menos 2, 6.8 por 10 a la menos 7, 9.14 por 10 a la menos 11 y 3.8 por 10 a la menos 4, ¿sí? Calcúlenme mis pHs, ¿sí? De acuerdo a lo que me dijeron, lo que vimos es, este era 3.5 por 10 a la menos 2. Yo sé que mi pH va a estar entre 1 y 2, ¿verdad? Este es 6.8 por 10 a la menos 7, va a estar entre 6 y 7. Este es
10 por 10 a la menos 11 va a estar entre 10 y 11. Y este es 10 a la menos 4 va a estar entre 3 y 4. ¿Sí? Entonces, veamos si es cierto y calcúlenme los valores del pH. Voy a poner más hojitas porque no me gustan estas rayitas así. ¿Ya calcularon los pHs? Yo ya, profe. ¿Cuánto te dio el primero? Me dio 1.45. 1.45. ¿Sí nos dio este valor? Sí. Sí, ok. El segundo, 6.17. 6.17. El tercero, 10.04. 10.04. Y el cuarto, 3.42. 42. Sí, entonces, si se fijan, y esto es bien importante porque muchas veces yo saco mal el pH y ni me doy cuenta. Entonces, hay que acordarnos, o sea, hay que ver esto, ¿sí? Si yo tengo 10 a la menos 11, mi pH va a estar entre 10 y 11. 10 a la menos 6, entre 5 y 6. 10 a la 14, a la menos 14, entre 13 y 14. ¿Sí? Entonces siempre mi pH está una unidad por debajo del exponente cambiándole signo. ¿Sí? Ahorita eso, sí queda claro esto. Y bueno, y ahorita vamos a hacer otro ejercicio para que... Y esto les digo, sí me gusta detener un poquito en esto porque a partir de ahora en el curso vamos a estar manejando mucho el concepto de pH y mucho el concepto de... o sea, son con constantes muy pequeñitas, con lo cual vamos a estar haciendo bastantes cálculos de pez, ¿sí? Entonces es importante que aprendamos. Ahora, por ejemplo, ahora vamos a irnos a la inversa. Vamos a irnos de pH hacia iones hidróneo. ¿Sí? Entonces yo tengo un pH de 6.8, 3.45, 1.37, 9.14 y, ¿cómo se llama? No sé, 10.02. ¿Sí? Tengo estos pHs. ¿Cómo los transformo de pH a iones hidróneo? Hemos dicho, yo sé ya que pH es igual a menos logaritmo de iones hidróneo, con lo cual los iones hidróneo, habíamos dicho que iba a ser 10 elevado a la menos pH o inverso logaritmo ¿cómo se llama? ¿Sí? Entonces, si yo hago inverso logaritmo de menos 6.8, me da un valor de 1.58 por 10 a la menos 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ajá. El segundo ya lo calcularon. Es 3.54 por 10 a la menos 4. 3.54 por 10 a la menos 4. El tercero.
4.26 .04. por 10 a la menos 2. Punto 04 o 4 por 10 a la menos 2, ¿verdad? 4 punto, ¿qué era? 4.26. Punto 26, ¿sí? 9.14. 7.24 por 10 a la menos 10. Y 10.02. 9.54 por 10 a la menos 11. Ok, entonces se fijan, ¿sí? Cuando yo tengo mi pH, ¿sí? Por ejemplo, tengo un pH de 10.52, sé que el exponente va a ser a la menos 11. 9.14, mi exponente es a la menos 10. 1.37, mi exponente es a la menos 2. 3.45, mi exponente es a la menos 4. 6.8, mi exponente es a la menos 7. ¿Sí? Entonces, se fijan aquí, decíamos, si yo tengo un exponente a la menos 7, mi pH va a estar entre 6 y 7. Si tengo un pH entre 6 y 7, mi exponente va a ser a la menos 7. ¿Sí? Entonces, les digo, sí es importante que visualicemos esto, porque visualizando esto, yo ya sé que no, o sea, si me equivoco en algún cálculo, es muy fácil darme cuenta de ello. Sí, sí quedó claro esto de cómo manejar, cómo calcular pHs a partir de los valores de, ¿cómo se llama? De mi, ¿cómo se llama? De mis iones hidronio o iones hidronio a partir de mi pH. Sí, profe. Ok, de acuerdo. Y entonces, bueno, me voy a volver a salir tantito. Voy a borrar todo lo que hemos hecho. ¿Sí? Y vamos a regresar otra vez a la página inicial que teníamos. Sí, entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con el ácido acetil salicílico, con la vitamina, con la aspirina. Vamos a trabajar con la aspirina, ¿sí? La aspirina, que es el ácido acetil salicílico, mi pKa es igual a 3.49. Quiero que me calculen cuánto va la constante de acidez, que ya me lo habían dado, y cuánto va la constante de basicidad. ¿Sí? Entonces, háganlo ahorita. Vamos trabajándolo y ahorita comentamos los resultados. ¿Sí? Si quieren, váyanlo haciendo.
¿Cuánto les salió K? A mí me salió 3.24 por 10 a la menos 4. 3.248, algo así, ¿no? Si lo redondeamos. $3.23. 3.24 por 10 a la menos 4, ¿no? Sí. Ajá. Nos dio 3.24 por 10 a la menos 4. ¿Y ya calcularon KB? Yo sí. ¿Y cuánto te dio? 3.09 por 10 a la menos 11. 3 por 10 a la menos 11. ¿Cómo lo hiciste? Pues primero saqué PKB, que sabemos que PK más PKB es 14. Entonces le resté a los 14 el 3.49 y me dio 10.51. Y luego ya lo saqué igual 10 por 10 a la menos 10.51 y ya me dio ese valor. Perfecto, sí. Sí, está muy bien. O sea, lo podemos resolver de dos formas, ¿sí? Yo sé que PK más PKB es igual a 14, ¿sí? Con lo cual PKB es igual a 14 menos 3.49 y esto era igual a, ¿cómo se llama? 10.51. Después la KB era igual a 10 elevado a la menos 10.51 y me da 3 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Esta es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es, yo sé que, ¿dónde estoy? Aquí. KW es igual a KA por KB, con lo cual KB es igual a KW entre KA. Es igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido entre 3.24 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Y si hacemos este cálculo me debe dar el mismo. ¿Sí? 3.08 por 10 a la menos 11. Y acá también a 3.08. 0.9 creo que me habían dado, ¿sí? Entonces se fijan, y realmente 3.09, porque, ¿sí? Entonces se fijan, yo puedo calcular, conociendo la constante de acidez, puedo calcular la constante de basicidad, ya sea despejando pKa con las pKs o con la constante de acidez, ¿sí? De cualquiera de las dos formas voy a llegar al mismo resultado. Ahora bien, si se fijan, aquí tengo, y los voy a marcar, tengo el ácido acetil salicílico, que es el que hicimos ahorita. Tengo el ibuprofeno y tenemos por acá el paracetamol. ¿Sí? Los tres son medicamentos que sirven para el dolor. ¿Sí?
Sin embargo, si nos damos cuenta, son moléculas bien diferentes, ¿sí? Yo veo que el ácido acetil salicílico tiene una pKa de 3.49, el ibuprofeno tiene un pKa de 4.4 y el paracetamol tiene un pKa de 9.5, ¿sí? ¿Cuál de las tres moléculas es más ácida? ¿Entre Sí. cuáles, profe? Perdón, tenemos el ácido acetil salicílico, sí, que es la aspirina. Tenemos el ibuprofeno, que también sirve para el dolor. Y tenemos el paracetamol, que digamos que son los tres medicamentos más utilizados para el dolor, ¿sí? De hecho, yo particularmente me gusta mucho la aspirina. En la casa, mi esposa usa mucho el ibuprofeno y los médicos te dan bastante paracetamol, ¿sí? Entonces, digamos que son los tres medicamentos para el dolor y inflamación que por ejemplo, cuando tienes, de hecho, ahorita, por ejemplo, con el COVID te dan mucho ibuprofeno o te dan paracetamol. Aspirina no te solían dar, pero... Entonces, de estas tres moléculas, ¿cuál es la molécula más ácida? El ácido acetil salicílico, ¿no? El ácido acetil salicílico porque tiene un valor de 3.49, ¿verdad? Después seguiría el ibuprofeno, 4.4, y por último el paracetamol, 9.5. ¿Por qué es importante esto? Porque yo cuando consumo el medicamento, ¿sí? Este medicamento primero llega al estómago, ¿sí? En el estómago tenemos un pH de 1, ¿sí? Los tres están, su pKa es mayor que el pH del estómago, ¿sí? Sin embargo, después de pasar en el estómago, llega al intestino, ¿sí? ¿Cuál es el pH del intestino? Si han visto en alguna clase cuál es el pH del intestino. No, profe, yo no. Sí, el pH del intestino está entre 7 y 8. Creo que es como 7.8, ¿sí? Pero normalmente entre 7 y 8, ¿sí? Entonces, se fijan, el pH en el intestino está entre 7 y 8. El ácido acetil salicílico y el ibuprofeno, su pH, su pKa es menor al pH del intestino, ¿sí? Mientras que el paracetamol, su pKa es mayor que el pH del intestino, ¿sí? Entonces, esta diferencia de pH hace que la molécula esté protonado o desprotonada en el intestino, ¿sí? Y eso va a hacer que la absorción de la molécula se modifique bastante en función del pH del estómago, del intestino, etcétera. Y entonces, eso lo que hace es que la absorción sea mayor o menor de cada una de estas moléculas. Digamos que el interés, ustedes como QFBs, de la importancia de los ácidos o bases débiles, ¿sí? Es, ¿cómo se llama? Ver cómo se presentan en diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, y de hecho ahorita les decía, sí, me interesa a mí calcular, por ejemplo, cuáles son las concentraciones en el equilibrio a través de la información que me dará de la constante, ¿sí? Bueno, ya lo habíamos visto, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo ahorita es inicio, cambio, equilibrio. Y algo importante es que yo puedo hacer una simplificación, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos, por ejemplo, aquí, bueno, en este caso sería, por ejemplo, un ácido débil, que se disocia en su base conjugada, más iones hidronio, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ácido débil en el inicio, sería 0.1, 0 y 0, menos X, X y X, ¿sí? Con lo cual en el equilibrio voy a tener 0.1 menos X, X y X, ¿sí? Yo puedo hacer simplificaciones diciendo que si en el equilibrio 0.1 menos X, digo que es aproximadamente igual a 0.1, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, si yo tuviera mi constante de acidez, sería X al cuadrado entre 0.1 menos X. Aquí tendría que resolver el sistema cuadrático completo. Si yo uso la simplificación, digo que constante de acidez es igual a X al cuadrado entre 0.1. Esto se resuelve mucho más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a usar el uso de la simplificación, ¿sí? Yo siempre que hago una simplificación tengo que calcular el porcentaje de ionización, que ya lo habíamos visto, era el porcentaje de disociación, si quiera dividir la X entre la concentración inicial de mi ácido por 100, ¿sí? Si este valor de la X, del porcentaje de ionización, es menor del 5%, yo puedo llegar a simplificar, ¿sí? Otra forma de saberlo es si yo divido mi concentración entre la constante de acidez y me da mayor de 1000, yo puedo simplificar, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, hago la simplificación, calculo mi porcentaje de ionización. Si este porcentaje de ionización es menor del 5%, lo puedo utilizar. Si me da 5.1%, tengo que hacer la ecuación cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Vamos a calcular el pH de una disolución de ácido acético 0.1 molar, sabiendo que su constante de equilibrio es 1.8 por 10 a la menos 5. Va a ser el primer problema, y el segundo problema sería calcular el porcentaje de ionización si se tienen las siguientes concentraciones de ácido acético: 0.01, 0.001, 0.0001 y 0.00001. ¿Sí? Y vamos a hacer este ejercicio, y haciendo este ejercicio lo vamos a analizar, ¿sí? Entonces, ahorita por lo menos me gustaría que empezáramos a hacer el ejercicio. Vamos a hacerlo con el ácido acético. Entonces, plantearíamos mi sistema de equilibrio. El ácido acético es CH3COOH, bueno, más agua. Se disociaría en CH3COO, que sería el acetato, más los iones hidrógeno, ¿sí? Esta sería mi reacción. Plantearía mi inicio, mi cambio y mi equilibrio. Al inicio tengo una concentración 0.1. El agua no participa, le pongo una raya, 0 y 0. ¿Sí? Mi cambio va a ser menos X, X y X. Y en el equilibrio tendría 0.1 menos X, X y X. ¿Sí? Mi constante de acidez, sé que sería igual a iones hidrógeno por la base conjugada, que la voy a poner como A nada más, entre la concentración de mi ácido. ¿Sí? Esto, acordarnos, es en el equilibrio. ¿Sí? ¿Podríamos simplificar? Es más, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a calcular el resultado de este ejercicio haciendo la ecuación cuadrática y después haciendo la simplificación, y lo comprobamos, ¿sí? Entonces, yo voy a hacerles ahorita la simplificación, lo voy a calcular, y ahorita me calculan ustedes la cuadrática, ¿sí? Entonces, sustituyo. Mi constante de acidez es igual a iones hidrógeno, sería X
que multiplica a X entre 0.1 menos X. Esto es igual a X al cuadrado sobre 0.1 menos X. ¿Sí? Esto es mi... Y esto sería igual a 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Esto va a ser la cuadrática que quiero que resuelvan. Si aplico la simplificación, lo que voy a decir, esto es aproximadamente igual a 0.1. Con lo cual, mi constante de acidez me quedaría que es X al cuadrado entre 0.1 es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Con lo cual, este 0.1 pasa multiplicando y después la X al cuadrado saca la raíz. Entonces diría que X es igual a la raíz cuadrada de 1.8 por 10 a la menos 6. Y esto me da igual a 1.34 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Esta sería mi concentración de iones hidrógeno. Voy a calcular mi porcentaje de ionización. ¿Sí? Mi porcentaje de ionización habíamos dicho que iba a ser X, que es 1.34 por 10 a la menos 3 entre 0.1 por 100. Me da 1.34%. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que de cada 100 moléculas de ácido acético que yo tengo en disolución, 1.34, o sea, una se encuentra disociada y 99 se encuentran en forma de ácido acético. ¿Sí? Es decir, yo tendría 99 moléculas de ácido acético, una molécula de acetato y una molécula de iones hidrógeno. ¿De acuerdo? Y podríamos calcular también mi pH de esta disolución. Mi pH será igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, que es X de 1.34 por 10 a la menos 3. ¿Y esto cuánto me da? Mi pH sería 2.2.86. Sí, es decir, si yo tuviera una disolución de ácido acético 0.1 molar, mi pH sería 2.87. Mi porcentaje de disociación sería 1.34. Es decir, una de cada 100 moléculas estaría disociada y, como se llama, el 99% no estaría disociada. Si yo tuviera ácido clorhídrico 0.1 molar, mi pH sería directamente menos logaritmo de 0.1, sería un pH de 1, ¿sí? Entonces, se fijan, yo un ácido acético, que es un ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, una disolución 0.1 molar, mi pH sería 1. Un ácido acético, que es un ácido débil, concentración 0.1 molar, mi pH es 2.87, ¿sí? Mi pH es mucho mayor porque mi ácido prácticamente no está disociado. ¿Sí quedó claro? Profe, entonces el pH siempre saca con el menos logaritmo de lo que nos den la X. Ajá, sí, tu pH, sí, porque tu ácido, tu iones hidrógeno, acuérdate que es la X, ¿sí? Entonces, como tu
tus iones hidrógeno vienen a partir de tu equilibrio, ¿sí? En el equilibrio mi concentración de iones hidrógeno es igual a la X, ¿sí? Y se fijan, mi concentración inicial era 0.1, ¿verdad? Mi X fue 1.34 por 10 a la menos 3. Resten, si a 0.1 le restamos 1.34 por 10 a la menos 3, me da 0.0986, ¿verdad? 0.0986 es prácticamente 0.1, ¿sí? Entonces, como por eso es que yo puedo hacer mi simplificación. Hagan el cálculo resolviendo la ecuación cuadrática y ahorita me lo dicen y lo comparamos. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la ecuación cuadrática, la hacemos y vemos el resultado. Profe, ¿y por qué ahí abajo donde dice 0.1 menos X, o sea, decidió que es más o menos igual a 0.1? Porque es la simplificación. ¿Sí? Ah, ok, sí, gracias. Sí, o sea, y de hecho ahorita vamos a hacerlo de la otra forma, ¿sí? Nos quedamos, habíamos dicho que era X al cuadrado entre 0.1 menos X, era X al cuadrado entre 0.1 menos X es igual a 1.8 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Voy a resolver esto, entonces me queda X al cuadrado es igual a 1.8 por 10 a la menos 5, que multiplica 0.1 menos X. X al cuadrado es igual a 1.8 por 10 a la menos 6 menos 1.8 por 10 a la menos 5 X. Pasa todo de un lado, queda X al cuadrado más 1.8 por 10 a la menos 5 X menos 1.8 por 10 a la menos 6 es igual a 0, ¿sí? Este sistema, resuélvanmelo y calcúlenme X1 y X2. Profe, ya lo saqué. ¿Cuánto te dio? X1 me dio 1.33 por 10 a la menos 3 y X2 me da menos 1.35 por 10 a la menos 3. Menos 1.35 por 10 a la menos 3, ¿verdad? ¿Cuál te quedaste, la positiva o la negativa? ¿La positiva? La positiva, ¿verdad? Porque la negativa no puede ser porque como te quedaba en el equilibrio tenías 0.1 menos X, X y X,
¿sí? Las X tienen que ser positivas forzosamente, ¿sí? Entonces te fijaste, es 1.33 por 10 a la menos 3. A la menos 3, ¿sí? ¿Cuál sería tu porcentaje de ionización? Sería el 1.33 por 10 a la menos 3, que es el X, ¿sí? Entre 0.1, que es el valor inicial, por 100. ¿Esto qué valor te dio? 1.33. 1.33%, ¿verdad? Y tu pH menos logaritmo de 1.33 por 10 a la menos 3. Sé que va a ser 2 punto y fracción. 2.87. 2.87, sí. Vamos a regresarnos al simplificado que hice yo, ¿sí? Porcentaje de ionización 1.34, pH 2.87, ¿verdad? Porcentaje de ionización 1.33, pH 2.87 y el valor era 1.33 por 10 a la menos 3 frente a 1.34 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Se fijan? Simplificación 1.34 por 10 a la menos 3. Ecuación cuadrática 1.33 por 10 a la menos 3. ¿Cuál me llevó menos tiempo? ¿Sí? ¿Qué es más fácil resolver? Esta ecuación de aquí, simplemente saco la raíz cuadrada de constante acidez por la concentración, saco la raíz cuadrada y obtengo el resultado, o menos b más menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. La primera, profe. La primera, ¿verdad? Mi recomendación es, si pueden hacer la simplificación, háganlo, ¿sí? Hago la simplificación, calculo mi porcentaje de ionización. Al calcular mi porcentaje de ionización, si este valor es menor de 5, es válida la simplificación. Si es mayor de 5, ya no es válida, ¿sí? Hubo una alumna hace como unos 7, 8 años, me dijo, es que yo no creo en la simplificación, yo siempre voy a hacer cuadrática. Perfecto, siempre haces cuadrática, no hay ningún problema, ¿sí? El hacer la cuadrática simplemente, perdón, el hacer la simplificación es simplemente ahorrar un poco de tiempo, ¿sí? Entonces, hacer las cosas más fáciles. Vamos a dejarlo ahorita aquí y les voy a copiar ¿cómo se llama? Problema. ¿Se fijan? Ahorita hicimos 0.1 molar, ¿sí? Quiero que me calculen, hagan lo mismo para 0.01, para 0.001, 1 por 10 a la menos 4 y 1 por 10 a la menos 5, ¿sí? Y que quiero que me calculen el porcentaje de ionización. Y voy a querer que me hagan una gráfica en el cual me grafiquen concentración frente a porcentaje de ionización, ¿sí? Y quiero ver con estas concentraciones y utilizando la que obtuvimos ahorita, ¿sí? Y quiero ver cómo es el comportamiento de esta gráfica. Intenten hacerlo para mañana y mañana lo platicaríamos, ¿sí? Mañana vamos a discutir qué significa eso. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a dejarlo. Lo dejamos aquí y tengan algún comentario, duda. Sí quedó más o menos claro cómo que era pH, bueno, cómo se calcula el pH o iones hidrógeno a partir de pH y cómo se calcula la constante de acidez, constante de basicidad, bueno, cómo se plantea y su relación con la constante KW, ¿sí? Es importante que veamos eso, que yo tengo la constante de acidez y tengo la constante de basicidad. Entre mayor sea la constante de acidez, menor va a ser la constante de basicidad. ¿Sí? También otro punto que no les comenté que es importante, ¿sí? Yo tengo mi constante de acidez
Si mi constante de acidez es mayor, de hecho, voy a entrar tantito a la presentación para verlo en la... Vamos a ver, sí. Si mi constante de acidez, vamos a poner, no estoy seguro, creo que más adelante lo vienen, pero por si acaso se los pongo de una vez. Si constante de acidez es mayor de 1 por 10 a la menos 7, es un ácido. Si constante de acidez es menor de 1 por 10 a la menos 7, es una base. O lo que sería mismo mi pKa menor de 7 es un ácido y pKa mayor de 7 es una base, ¿sí? Entonces, ¿se fijan? Yo en este listado, ¿sí? Tengo el ácido acetil salicílico, mi pKa de 3 es menor de 7, es un ácido. El ibuprofeno 4.4 es menor de 7, es un ácido, ¿sí? Y el paracetamol 9.5 es mayor de 7, es una base, ¿sí? Entonces, es eso. Si mi pKa es menor de 7, va a ser un ácido. Si mi pKa es mayor de 7, va a ser una base, ¿sí? Muy pocas moléculas van a tener un pKa de 7. Aquí tenemos, por ejemplo, la hidralacina 7.1, ¿sí? Es una base ligera, ¿sí? Pero en general van a ser pKas menores de 7 o pKas mayores de 7, ¿sí? Entonces, me había faltado decirles esto. Y entonces, bueno, entonces ahorita sí ya yo creo que ya lo dejamos aquí, ya son las 10:45. Voy a parar la grabación.